el pensamiento simple para nuestro estudio hoy es que somos salvos por gracia. Repito, somos salvos por gracia. Ese es un pensamiento genuinamente simple. Y tal vez algunos de ustedes se sienten decepcionados por una declaración tan obvia. ¿Pero realmente lo entendemos? ¿Nos damos cuenta de lo importante que es? ¿Y tiene el efecto deseado de Dios en nuestras vidas? La gracia. ¿Qué es? Es la base de cada bendición que recibimos de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Un acrónimo popular de gracia en inglés es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. La gracia es algo totalmente inmerecido, algo que no se gana y algo que se ofrece gratuitamente, sin compulsión de recibir y sin costo personal al aceptar. Según la palabra de Dios, la gracia glorifica a quien la ofrece, Dios. Primero es glorificado al hacer provisión para la gracia y luego ofreciendo la gracia. Pero Dios es más glorificado al mostrar su gracia. ¿Por qué necesitamos la gracia? Porque somos pecadores indignos. Los memes más populares hoy en día hablan sobre la dignidad dignidad personal. Dicen cosas como, te mereces más. ¿Has escuchado esto? Te mereces más. Hermanos, Dios nos creó y somos de inestimable valor para Él, pero no merecemos su bendición. Hay una diferencia de tener valor intrínseco y de merecer bendición. Tenemos un valor inherente, pero Dios nos creó. Tenemos un valor inherente porque Dios nos creó. Y por lo tanto, nuestro valor precede a nuestro primer pensamiento, palabra o acción. Pero a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones hemos confirmado nuestra propia pecaminosidad, no nuestro mérito. Aunque ya fuimos condenados por nuestra posición en Adán, también somos pecadores por elección. Y la paga del pecado es muerte, lo que significa que merecemos la muerte. Y es por eso que necesitamos la gracia de Dios. Merecemos la separación eterna de Dios, merecemos la condenación, pero en cambio Dios nos ha bendecido y a su propio costo máximo. La gracia es el suelo sobre el que estamos firmes. La gracia es la única razón por la que estamos seguros. Es completamente externo a nosotros. Es lo que más necesitamos, menos apreciamos, podemos cualquier momento apropiar y con demasiada frecuencia solemos rechazar. La gracia de Dios. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Si usted es un creyente en Jesucristo hoy, puede mirar hacia atrás en tu vida y recordar cuando estuvo muerto anteriormente. ¿Cómo estabas muerto? ¿En qué sentido? Estabas espiritualmente muerto. ¿Qué significa estar espiritualmente muerto? En la palabra de Dios, la muerte habla de separación.
Por lo tanto, estaba espiritualmente separado de Dios. Él es omnipresente, lo que significa que está presente en todas partes a la vez, al mismo tiempo, por lo que no estabas físicamente separado de Él. La Escritura dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, la separación espiritual habla de nuestra relación con Dios. Cuando alguien está muerto espiritualmente, no conoce a Dios personalmente y no tiene una relación correcta con Dios. La razón por la que una vez estuvimos espiritualmente muertos es por delitos y pecados. Cuando el primer hombre, Adán, pecó, su pecado de desobediencia formó una barrera entre Dios y el hombre. Adán anteriormente disfrutó de armonía, amor y amistad con Dios. Pero el pecado es una ofensa a la justicia de Dios porque Dios es santo, perfecto y justo. Entonces Dios condenó justamente a la humanidad por el pecado. Verso 2 dice, en los cuales, hablando de delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anteriormente estudiamos cómo los efesios adoraban a un Dios falso antes de ser salvos. Y muchos de ellos estaban involucrados en la brujería. Pablo escribió principalmente a los griegos, que constituían la mayoría de los creyentes en Éfeso. Algunos de ellos habrían creído en los ideales de la filosofía griega enseñados por Aristóteles y Platón. El sistema mundial les enseñó a buscar el poder, la proeza, las pasiones, las posesiones y la filosofía humana. Los estándares del mundo no han cambiado. La autoexaltación, la rebelión contra Dios y la desobediencia a su palabra siempre han sido la naturaleza de la humanidad. En la literatura griega antigua, uno de los héroes de ficción más popular, Aquiles, era orgulloso, egoísta y capaz. Uno de los superhéroes de ficción más popular de la actualidad, Hombre de Hierro, Iron Man, es conocido por su orgullo, intelecto humano, falta de principios, riqueza, descaro y la capacidad de cambiar el destino de la humanidad a través del esfuerzo humano. Estos rasgos de carácter son lo opuesto a la fe y la confianza en Dios. En el tiempo actual presenciamos el renacimiento de la sociedad de Babel. Ahí la humanidad rechazó la autoridad de Dios y trató de hacerse un nombre para sí mismos. El salmista pregunta, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? En Salmo 2:1. Porque los inconversos siguen el corriente establecido por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Este sistema mundial se opone activamente a la verdad, según Romanos, capítulo 1, verso 18. Y esto es el corriente en que nosotros vivíamos antes de la salvación. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora somos creyentes en Cristo. Pero podemos reconocer que hubo un tiempo en el que éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios permaneció sobre nosotros y vivimos de acuerdo con los 5 sentidos.
Vivimos para nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas y para nuestra propia gloria. La tragedia de Babel hace 4,000 años es que el orgullo, la autosuficiencia y el rechazo de Dios de la humanidad les impidió recibir lo que más necesitaban, la gracia. Y lo mismo es cierto hoy. Pero eso no es lo que pasó con nosotros, que en nuestra debilidad humana aceptamos la gracia de Dios. En los siguientes versículos vemos quiénes ahora somos. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! En griego, los versículos del 1 al 10 son en realidad una sola oración. Es lo mismo lo que vimos en capítulo 1, en versos 1 al 11. En griego, estos son 1 al 10, un solo pensamiento, una sola oración. El sujeto de este pasaje se introduce en el versículo 4, Dios. Desde el versículo 1 en siguiente, todo esto, el apóstol Pablo está anticipando llegar a decir quién es el sujeto. Y desde versos 1 al 3 no dice el sujeto todavía, hasta que llega al versículo 4 y dice Dios. Todo se trata de Él. No se trata de nosotros realmente. Aprendemos mucho acerca de nosotros, pero la historia es su historia. Es el héroe de la historia mundial. Él es el Salvador, el amigo fiel, el Redentor. Él es el Rey. Él es el héroe inmutable, amoroso, bueno y justo. Solo Él es digno. El apóstol Pablo escribe que Dios realizó 3 acciones principales cuando fuimos salvos. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. En cada caso fue juntamente con Cristo, con Él. Es solo por los méritos de su Hijo que somos salvos. Es solo con Cristo que nuestro destino cambia. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque Dios es rico en misericordia. Dios nos salvó por lo que es Él. Él es rico en misericordia. Pastor Kurt Wietzig, en su exposición de Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, dijo, la misericordia es compasión que se mueve a actuar. Como la gracia, la misericordia no es merecida. Merecíamos ira, pero en cambio recibimos misericordia. ¿Qué motivó a Dios a salvarnos? Por causa del gran amor con que nos amó. Él fue motivado por su amor. Dios es amor. ¿Qué mayor demostración necesitamos? ¿Qué mayor demostración podríamos pedir de Él? Envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Hay una canción en inglés que recientemente sacaron y no creo que, aún todavía no ha sido traducido en español, y dice, Dios realmente nos ama. Y repite esto. Y la razón es porque muchas personas en el mundo
no entienden y no creen que Dios les ama, aunque solamente tenemos que mirar a la cruz para saber que Él sí nos ama. El Hijo, siendo plenamente Dios, voluntariamente se hizo hombre y murió en nuestro lugar. ¿Cómo podríamos pedir un amigo mejor? Dios nos salvó por su amor incondicional, inmerecido y insondable. ¿Fue porque fuimos atractivos? Más bien dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Creo que responde a esa pregunta, no. No éramos atractivos para Dios. No vio ninguna chispa especial. No tuvimos un corazón tierno y digno de salvación. No tuvimos bondad inherente. Estábamos muertos. Él nos amó simplemente porque nos creó. Y por derecho la pertenecemos a Él, a pesar de que la humanidad se ha rebelado contra Dios y lo ha rechazado a Él. ¿Cómo nos salvó Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos espiritualmente muertos, pero en el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos dio vida espiritual. Las Escrituras se refieren a esto como regeneración en Tito 3:5 y nacer de nuevo en Juan 3:3-7. ¿Cuál fue la base